Y ya estamos de vuelta en el quinto Congreso Internacional de Compliance. Después de almorzar y de tener estas salas de networking impresionantes, llegó el momento de tener una charla que nos lleve hacia el futuro. Y para eso tenemos a un facilitador del futuro, muy interesante. Y para eso primero le quiero dar la bienvenida a nuestra directora de Relaciones Institucionales, Mariana Neustad. Hola Mariana, ¿cómo estás? Leo, ¿qué cocinaste? Mirá, la verdad que yo hice unas empanadas muy buenas, el repulgue me falló un poquito, pero creo que Majo es la ganadora indiscutida de la competencia, así que bueno, ¿qué va a ser? Lo importante es competir. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás viendo el Congreso? No, está tremendo, Leo, ¿eh? Tremendo. Estuve paseando por las salas de networking y la gente participando está a full. La verdad, te súper felicito a vos y a todo el equipo, Majo, Bianca y Carlos. Increíble lo que están haciendo. No, Increíble. Ahí sí que hay equipo. Gracias, Mary. El equipo somos todos y como siempre decimos, esto se trata de trabajar en equipo, no solo los que formamos parte de la asociación, sino también generar alianzas con otras instituciones, otras áreas, otros equipos que trabajan y justamente Relaciones Institucionales se encarga de eso, de generar lazos, sinergias y eso fue lo que hicimos muy activamente durante todo el 2020. Ahora sí, Mary, te voy a dejar a vos para que puedas presentar a este facilitador del futuro que tiene muchos seguidores, así que adelante nomás. Bueno, te cuento. Marcos está especializado en asuntos penales, es socio del estudio Salti Negri, a quien le mando un beso enorme a Nati. Es miembro de la Comisión sobre Delincuencia Informática del Consejo de Europa, un montón. Pero bueno, yo lo conozco a Marcos de otro lugar, en otras facetas, y lo que puedo asegurar es que Marcos es un apasionado. Pone corazón, alma y cuerpo en todo lo que hace. Hola, Marcos. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo Qué muy título bien. raro me dieron de facilitar el futuro. Esperemos que pueda Bueno, decir algo, pero bueno, vamos a intentar. bueno, yo te voy a decir, las cosas no son así porque sí. Yo creo que alguien debe haber hecho alguna investigación y te cuento que hace exactamente 10 años y 4 meses, porque conté así bien exactamente, diste unas charlas, esas charlas cortas de alto impacto, y ahí tuviste algunas predicciones. Hablaste, por ejemplo, de principios que cambiarían el avance de Internet, por ejemplo, la privacidad, la libertad y el autogobierno. Uf, hoy tenemos todo eso. Cambios culturales, uf, hoy hablamos de todo eso. Y también hablaste que iba a haber una profundización de fraudes informáticos, de delitos vinculados a pornografía infantil y al crimen organizado. Todo esto lo dijiste hace 10 años atrás. Invito a todos que pensemos qué pasó hace 10 años atrás. Entonces, ¿cómo no te vamos a preguntar hoy qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años? Bueno, hace 10 años no podíamos prever, es cierto que previne de alguna manera sobre eso que estaba por suceder, incluso recuerdo que una de las críticas más fuertes que recibí en aquel momento es porque lo que yo decía es que una Internet que venía muy libre y sin regulación en algún momento iba a empezar a tener regulación. Incluso me acuerdo que llamaba a que esa regulación no surgiera solamente de abogados, que iba a ser, que era un error muy grande si dejábamos que todo lo que se venía sobre los desafíos de Internet quedara en manos de abogados. En algún punto quedó un poquito en manos de abogados, por más que intervino otra gente, y lo que nos encontramos hoy es una situación en donde, obviamente, la inserción de Internet en el mundo es mucho mayor que hace 10 años, hoy prácticamente está en todos los ámbitos de nuestra vida. Hay una generalización de posibilidades tanto de comisión de delitos a través de Internet como lo más importante para lo que nos reúne hoy es la cantidad de herramientas de investigación, la cantidad de posibilidades que nos dan las herramientas tecnológicas informáticas en materia de investigación, que hace 10 años dije eso, pero hace 5 empecé a decir que de alguna manera se iba a terminar con la prueba física, que todo lo íbamos a probar con prueba digital y que en algún momento determinado iba a haber un cambio de paradigma de todos los sistemas de investigación en donde la prueba física no iba a ser importante, iba a ser solamente complementaria, porque todo lo íbamos a probar por evidencia digital. Ahora, este proceso que uno pensaba que se iba a ir dando en un proceso progresivo, se aceleró con el COVID. Y hoy me animo a decirte que
lo que yo pensaba que iba a ser el futuro dentro de 5 años es el presente. Entonces, cuando veo tu pregunta de, bueno, ¿cómo prevés que va a ser el futuro? Yo digo, ya en el presente la investigación requiere de fuerte conocimiento de herramientas tecnológicas. Quien pretende investigar algo sin conocer de tecnología no va a poder llevar adelante de manera eficiente su tarea, y en el futuro creo que incluso más van a aparecer un montón de tecnologías disruptivas que van a cambiar el perfil de cualquier persona que quiera llevar adelante una investigación. Esto tanto en el marco de la investigación estatal como en el marco de la investigación privada, en el marco de lo que puede ser el rol de un oficial de compliance en cualquier empresa, ¿no? Estás muteada la frase de la pandemia, y a mí me tocó, obvio. Bueno, me imagino que estás contando todo esto de acuerdo a tu experiencia y tendrás, digamos, más que un ejemplo sobre lo que en concreto me estás comentando. Es que los ejemplos sean diariamente. Cualquiera que piense en una investigación que haya tenido recientemente, dudo que el eje de su investigación haya sido lo que le dijo un testigo, lo que le dijo un perito, lo que le dijo ir a un lugar del hecho a ver, de sacar fotografías o reconocer un hecho. Es mucho más útil hoy en la investigación de la gran mayoría de los delitos. Ya no estamos pensando nada más en los delitos informáticos, sino de cualquier delito. Es la utilización de datos de geolocalización. Hoy, si vamos a secuestrar información, no vamos a secuestrar documentos, vamos a secuestrar información que está contenida en dispositivos informáticos. Y todas estas dificultades vienen acompañadas nuevamente, como señalaba hace 10 años, de un atraso normativo. Porque tenemos un cambio de paradigma del proceso de investigación que no fue acompañado por las normas. Entonces, si uno va a la parte normativa, los códigos procesales no tienen todavía normas específicas pensadas para cómo obtener la evidencia digital de manera adecuada. Pero si uno va a los códigos internos de las compañías, también hay un cierto atraso en cómo se trabaja sobre la idea de las nuevas herramientas tecnológicas. Y entonces empiezan a surgir problemas que son, primero, los clásicos, por ejemplo, cómo tengo que hacer un registro y secuestro de datos dentro de una computadora o de un teléfono, un dispositivo celular de un funcionario de una empresa, hasta problemas muchísimo más complejos, que es, por ejemplo, qué sucede cuando la información que yo quiero obtener en una investigación la voy a buscar en la computadora de Marco Salt, porque Marco Salt es funcionario y me ha firmado un compromiso de que yo puedo revisar todo lo que él tiene en su computadora, pero sin embargo la información no la tiene Marco Salt en su computadora, sino que la alojó en un servidor que está en otro país. Entonces, yo puedo acceder a ese servidor en otro país, violo las normas de otro país, estoy cumpliendo con la normativa de protección de datos en una investigación que se da transnacional si yo ingreso a datos informáticos obtenidos en otro lugar. Y todo esto se está haciendo sobre la base de prácticas. Práctica significa ir solucionando las cuestiones, ya sea que si lo presenté en un juzgado o en una fiscalía, lo hago a través de prácticas jurisprudenciales, y si lo tengo que hacer internamente, trato de utilizar el sentido común basándome en las normas vigentes que no prevén este tipo de cuestiones. Entonces, ejemplos hay un montón. Puedo obligar o decirle a un empleado que me dé las claves de acceso a su dispositivo celular, o puedo obligarlo a poner su dedo en un teléfono iPhone, por ejemplo, para desbloquearlo. Puedo utilizar técnicas de remote forensic para obtener las claves de acceso a la nube de alguien que yo sospecho que está cometiendo un hecho ilícito. Y después cuestiones muchísimo más disruptivas. Si hoy yo tuviera que investigar en una compañía, por ejemplo, algún tipo de sospecha que tengo sobre negociaciones incompatibles entre funcionarios de mi compañía y funcionarios gubernamentales, esto que antes me hubiera llevado muchísimo tiempo, quizás si yo llamo a un experto en OSINT, en investigaciones en fuentes abiertas, utilizando programas que están disponibles hoy ya, quizás en una hora me hace un cuadro de situación hasta donde puedo obtener, por ejemplo, a nosotros, Mariana, nos descubrirían que nos conocemos de, no sé, vos creo que tenías, no sé, 14 años, pero aparecerían fotos nuestras de la época que íbamos a la quinta de tu mamá, digamos, aparecerían todo ese tipo de cuestiones, estarían todas en fuente abierta, y supongamos que Mariana es funcionaria pública y yo soy un gerente que estoy aplicando en una licitación. Y quizás eso sería absolutamente desconocido para todos, pero eso en fuentes abiertas se encuentra de manera muy, muy rápida. Es muy fácil hacerlo. Entonces,
no contar con estas herramientas, obviamente, te hace, de alguna manera, tener un déficit en tu rol funcional. Ahora, usar estas herramientas en exceso también puede implicar algún tipo de afectación de garantías individuales o incluso de garantías empresarias que te pueden generar algún tipo de problema. El sentido común tecnológico, y esto me lo han dicho ellos, los que trabajan en estas investigaciones, te permite todo. O sea, vos puedes hacer todo. Entonces, uno tiene que ir limitando de alguna manera esto. Una cosita más te digo. Hoy hay disponibles una serie de herramientas que se están utilizando para investigación de determinados delitos. Por ejemplo, abuso sexual de menores en línea, o por ejemplo, hechos de terrorismo, o por ejemplo, hechos de narcotráfico. Estas herramientas son herramientas que mezclan Big Data, inteligencia artificial, rastrillajes en sistemas abiertos, pero que uno también puede aplicar en una empresa y puede aplicar estas herramientas para rastrillajes en fuentes cerradas. Por ejemplo, hacer monitoreo inteligente de correos electrónicos o de comunicaciones entre todos los miembros de una determinada empresa. E incluso hacer predicciones a través de esas herramientas que detecten contenidos potencialmente peligrosos para alguna de las áreas de la compañía. Uno podría elegir, por ejemplo, prevención de fraude, pero uno también podría detectar contenidos que implican algún tipo de acoso dentro de la compañía de un funcionario sobre otro, o situaciones que afecten la libertad de expresión de algún empleado, o situaciones que afecten la igualdad de género. Todo esto sería detectable sin la participación de un ser humano, que después pasaría a un ser humano en algún momento para que lo revise, pero lo haría todo el sistema. Y esto está disponible. Te hago una pregunta ahí. Sabes que en el panel anterior, en el primer panel que hubo, se preguntó si los compliance officers estaban a la altura de las circunstancias, siendo que venimos atrás de la delincuencia. Bueno, justo venía tu panel, y ¿quién mejor que vos para darnos una respuesta en este sentido? ¿Cuál es tu opinión? Yo no lo personalizaría, yo haría una pregunta más general, digamos. ¿Los jueces y fiscales están a la altura de las circunstancias? Lo tengo que dividir, algunos sí, otros no, creo que no. Los abogados en general no estamos todavía a la altura de un cambio tan disruptivo. Yo estoy hablando de un cambio de paradigma de sistema total. Entonces, todos los que nos hemos formado en la idea de investigo a través de testigos, de peritos, de determinadas técnicas, nos aparece esto y no estamos del todo preparados. Y esto alcanza también a los oficiales de compliance, sin ninguna duda, digamos, porque se nos ha modificado el mundo. Cuando el año que viene haya que trabajar, las reuniones de directorio van a haber sido realizadas, y las reuniones de accionistas van a haber sido realizadas por Zoom también. O sea, nos ha cambiado, esta reunión ha sido realizada también de esta manera. Entonces, nos cambió totalmente el mundo y se produjo, esto generó también. En el medio hay que ver que el negocio que se genera alrededor del desarrollo informático es muy grande, entonces las plataformas van cambiando, pero también van cambiando muy rápidamente las herramientas de investigación, todo el tiempo. Quizás el otro día un perito me decía: mira, Marco, yo te puedo decir lo que puedo obtener en un iPhone 11 hoy. Ahora, capaz me llamás en 2 meses y te digo que puedo obtener otras cosas, mensajes WhatsApp, borrados de Telegram, y va mostrándome todo lo que se podía hacer. Estos son cambios que se producen diariamente y no estamos preparados todavía para saber que ese tipo de herramientas las podemos usar, cómo usarlas y también de los riesgos que tiene usarla. Ya ha habido situaciones en el mundo en donde la conducta de alguien que está investigando, por ejemplo en la Argentina, si se introduce en un servidor en otro país, puede generar un conflicto de tipo internacional. Entonces quizás uno logra un efectivo resultado en la investigación que está llevando adelante, pero después tiene un proceso, no sé, supongamos que ingresamos a través de un dispositivo informático que yo te secuestro mañana, ingreso a una cuenta bancaria en Estados Unidos a la que tengo conexión a través de tu dispositivo. Digamos, probablemente después vengan las autoridades americanas y me metan preso, digamos, por hacer un acceso ilegítimo a un sistema informático en Estados Unidos. Este tipo de cuestiones requieren de una articulación muy grande entre diferentes áreas. El sector de asesoramiento legal, el sector muy fuerte, el sector de asesoramiento en datos personales, es muy importante conocer la regulación, ya no del país donde yo estoy trabajando, sino del resto de los países con los que estoy interactuando, porque puedo tener algún tipo de conflicto con eso. Y también la actuación constante con la gente que trabaja en tecnología. Ahora,
este proceso de cambio es un proceso de cambio que se dio demasiado rápido y ni siquiera las universidades, por ejemplo, lo tienen en cuenta. No sé, hoy las facultades de Derecho, sacando algunas excepciones, no tienen esto previsto como materias. Y lo mismo pasa en los programas de posgrado cuando uno los entra a revisar. Entonces, esto va a llevar un tiempito, ese cambio cultural. Mientras tanto, ¿qué opinás? ¿Qué skills, qué habilidades? Porque, bueno, de alguna forma nosotros tenemos que seguir actuando, los compliance officers siguen actuando, o sea, ¿qué skills tenemos que desarrollar rápidamente? A mí me parece que es importante tener por lo menos un conocimiento básico de lo existente y saber a quién llamar. Esto deja de ser un trabajo muy individual donde pensemos que lo podemos resolver con una persona. Lo que necesitamos es un gerente que tenga la capacidad y la integración de los equipos pasa a ser diferente. Yo hoy no creo que se pueda trabajar en un equipo sin contar con un experto en tecnologías informáticas y en tecnologías, en cómo utilizar la tecnología informática en la investigación. Yo necesito tener una persona así en el equipo y necesito saber qué desarrollos tecnológicos hay. Obviamente no me puedo hacer un experto en tecnología, pero sí saber qué es lo que puedo obtener. Y entonces, esto es fundamental, tener una actualización muy importante, un área que trabaje constantemente en actualizar las herramientas disponibles. Al mismo tiempo, creo que es necesario revisar los manuales con los que estamos trabajando, digamos, y nuestras prácticas de actuación. Y en esto hay que seguir también, y por eso hablaba de la necesidad de un funcionamiento sistémico. Yo sé que para el sentido común, no sé, vamos a poner un ejemplo sencillo, para el sentido común no hay problema si yo tengo firmado por los empleados que puedo revisar sus mails, utilizar un sistema de inteligencia artificial que me capte a través de rastrillajes en mi red interna, mensajes que pueden de alguna manera estar afectando alguna de las áreas de la compañía que implican que pase a un estado diferente de investigación. Ahora, cuando lo hago tengo que por lo menos haber hecho una consulta y saber, bueno, ¿dónde lo estoy haciendo? ¿En Buenos Aires? Bueno, guarda, porque en Buenos Aires hay un fallo de la Cámara del Crimen que dice que eso no lo puedo hacer, que estoy cometiendo un delito si yo ingreso a los correos electrónicos de las personas. Entonces, ver dónde trabo los límites. Entonces, esto requiere una actualización constante, no es algo que se puede aprender y listo, no lo hago más, digamos. Va a requerir por lo menos hasta que se afiancen determinados contenidos. Y hoy hay herramientas que vos me preguntabas del futuro. Yo no sé en el futuro si nuestro rol va a ser exactamente igual y si vamos a tener un rol que cumplir en determinadas cuestiones que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si yo hoy te hago una pregunta, yo puedo tener una intuición sobre si vos me estás diciendo la verdad o no me estás diciendo la verdad. Nunca me mentiste demasiado, pero bueno, pero puedo tener una intuición, pero es una intuición mía personal. Ahora, si uno ve lo que está pasando, fíjense la vinculación entre temas. Si uno ve la tecnología que están desarrollando hoy compañías para poder tomarle a los alumnos en Estados Unidos exámenes en línea con algún tipo de control, están utilizando técnicas de reconocimiento facial. Y esto, en 4 años, es muy probable que cuando yo esté interrogando a alguien, ya sea que lo haga en una investigación penal o en una investigación en el marco de una investigación interna en una compañía, yo vaya teniendo determinados parámetros que me vayan señalando en línea frente a las preguntas que yo te hago, que tus rasgos están demostrando que tenés un porcentaje tanto de que me esté diciendo la verdad o no. Digamos. Esto va a variar absolutamente todo. Y como esto, cualquier cantidad de herramientas. Hoy a nadie se le ocurriría, por ejemplo, salir a buscar testigos en la empresa para ver si 5 funcionarios estuvieron tal día en la compañía. Busco las cámaras, no salgo a buscar testigos. Entonces, esto requiere lo que yo llamo siempre un cambio cultural, no es nada más un cambio de capacitación. Y los cambios culturales no se aprenden en los libros, son mucho más profundos. Entonces, creo que las organizaciones van hacia un cambio cultural. Marcos, hay una pregunta que me está diciendo Leo, que del público, yo tengo una más para hacerte, va varias más. Leo, ¿me contás las preguntas?
Muchas gracias por estar presente y como bien decía Mariana, hay muchas preguntas. Lamentablemente nos queda muy poquito tiempo, entonces seleccionamos algunas de las preguntas de nuestra amiga Silvina Coria de Women in Compliance, otra asociación amiga de nuestra asociación. Y ella te pregunta, ¿cuál es tu posición sobre la tecnología y el límite sobre los datos personales? Algo hablaste, pero tal vez quieras profundizar en algo en estos 2 minutitos para después poder seguir con el evento. Gracias, Marcos. Sí, lo voy a tratar de hacer de una manera muy sencilla. Muy sencilla, el tema es súper complejo. La tecnología nos plantea nuevas posibilidades y nuevos desafíos. Uno de los desafíos que nos empieza a plantear la tecnología, que también empieza a funcionar como una herramienta muy utilizable por quien está cometiendo un delito también o por quien quiere guardar información. Eso nos genera nuevos desafíos. Básicamente todo el desafío del anonimato en la navegación y la encriptación. Frente a esto, ¿qué va surgiendo? Surgen nuevas herramientas. Por ejemplo, para el anonimato en la navegación, la posibilidad de agentes encubiertos. Para lo que es la encriptación, la posibilidad de técnicas de remote forensic, ingreso a los dispositivos a través de troyanos, desbloqueo obligatorio de dispositivos. Entonces, en esto, entre nuevos desafíos, nuevas herramientas, aparecen los límites. ¿Cuáles son los límites que yo tengo frente a estas nuevas herramientas? El problema que veo en términos de datos personales, y aquí se hace un poco más complejo, que pasó a ser un tema internacional, porque la gran discusión, el gran debate que se está dando hoy en el mundo en términos de cómo investigar en entornos digitales, probablemente uno lo pueda centrar en la discusión que hay entre la Unión Europea y Estados Unidos en términos de protección de datos personales. No porque Estados Unidos diga yo no protejo los datos personales, sino porque dice yo no los protejo de la manera que pretende la regulación europea. Entonces, el tema de que haya regímenes diferentes en diferentes países me obliga a tener en cuenta cuestiones que antes no tenía que tener en cuenta. Antes me basaba en la ley del país en el que estaba. Ahora, si yo tengo una empresa multinacional, mi oficina central de compliance está en Colombia, tengo una sede, por ejemplo, en España, y yo voy a hacer transferencias de datos de un lugar a otro en el marco de esta investigación, yo tengo que tener en cuenta esta circunstancia en la protección de datos. Y por otro lado, tampoco nadie pretende que nos convirtamos en empresas absolutamente tecnovigiladas, donde todos los empleados se sientan que no pueden hacer absolutamente nada, porque esto afecta a la creatividad, creo que puede afectar la creatividad para el futuro, y también la libertad de expresión. Entonces sí, hay un problema en términos de cómo limitamos estas nuevas herramientas tecnológicas, que es una discusión que todavía no está saldada. Leo, ¿hay alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo estamos? Tenemos muchas preguntas que después le vamos a pasar a Marcos para que pueda contestarlas y poder hacérselas llegar a la audiencia, pero lamentablemente el tiempo es tirano y estamos un poco en televisión hoy también. Entonces, Marcos y Mariana, les súper agradecemos por su tiempo, por el análisis que efectuaron y por esta aproximación al futuro que nos pudieron dar en estos minutos. Así que fue un placer haber contado con su participación. No. Gracias a ustedes por el espacio. Simplemente para cerrar, una de las preocupaciones de Marcos también era la necesidad, digamos, de darle al Estado herramientas para perseguir delitos, pero también de proteger libertades individuales. Creo que es justamente de esto último de lo que estaba hablando Marcos, con lo cual creo que para cerrar todo esto me parece que está bueno. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar. Y gracias, chicos, adelante en estudios. Muchísimas gracias, Juan Diego, muchísimas gracias a ustedes.